Me pone ustedes el anfitrión ahora. Con la cámara. Ahí está. Pero no los veo yo. La tiene vista. No, Pasa no. ahorita. Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Buenas tardes, doctor. Sí, perfecto. Buenas tardes, doctor. Bueno, les voy a pedir por favor a todos que enciendan la cámara, así nos vemos la cara. Bueno, ¿me ven y me escuchan bien, chicos, ahora? Sí. Perfecto, doctor. Sí, Bárbaro. doctor. Pregunto, ¿hay algún recursante de la materia? Yo quedé libre y la volví a cursar. Ajá. Germán, ¿qué te pasó a vos? No, yo hace unos años, doctor, hace como 4 o 5 años, aprobé el primer parcial y no me presenté al segundo, pero bueno, acá estoy ahora reintentando nuevo. Bueno, o sea que tuviste un acto de cobardía. Sí, la verdad que sí. Bueno, no La verdad que sí. importa, está bien, está bien, está bien. No Junté es- coraje, no es estos de 4 que- años junté coraje. Claro, está bien, está bien. Bueno, fantástico, cada uno tiene su tiempo, ¿viste? Así que, bueno, chicos, bienvenidos. A los que no me conocen, yo soy el doctor Bruno, Eduardo Bruno, integrante de esta cátedra, ya hace más de 25 años, y nos vamos a ver los días jueves, de 18:30 a 20 horas, un poquito menos, un poquito más, depende cómo vayamos diagramando y cómo se vaya presentando la clase. El día lunes, el doctor Nagore no está en Mar del Plata, así que vamos a cambiar la clase del jueves que viene, de la semana que viene, yo lo voy a dar el lunes. Y entonces el jueves que viene van a tener con el doctor Nagore. Nos vamos a reemplazar para que ustedes no pierdan ningún tema, y podamos ir llevando el programa más o menos a tiempo. Nunca lo logramos porque el tiempo no es suficiente, pero bueno, tratamos de hacerlo. Conmigo van a ver la bolilla número 5 completa,
y vamos a ver el tema 1 de la bolilla, creo que 9, me parece, que son resoluciones judiciales. O sea que arrancamos con la bolilla 5, que habla de todo el tema de la defensa, referido especialmente al demandado, y después, como dije, el punto 1 de la bolilla 9, que me parece que son resoluciones judiciales. Yo voy a cometer la torpeza que cometo siempre en la primera clase, cuando doy algunas sugerencias aunque no me la pidan. Les quiero decir, y esto no es un ego académico para nada, les quiero decir que esta materia no es una materia difícil, para nada. Es una materia larga, es una materia muy larga. Son 20, 22 bolillas con muchos temas cada uno. Por lo tanto, yo les sugiero que traten de no cursar esta materia junto con otras materias que también son largas. Hay algunos que hacen esta materia, hacen contratos, otra materia larga, y resulta que después cuando llega el parcial se encuentran abrumados porque no terminan ninguna de las tres. Y yo les diría entonces que traten en la medida de lo posible. Yo sé que están un poco trabadas las materias, pero yo les sugeriría que en la medida de lo posible traten de cursar esta materia con otras que sean un poco más cortas. Y lo otro que les quiero comentar es decirles que en el ejercicio de la profesión, o antes, inclusive antes de recibirse, ustedes van a ir descubriendo cierta inclinación a ciertas ramas del derecho, y eso es natural, absolutamente. De modo que ustedes, mientras estén estudiando, pueden decir, bueno, yo al derecho penal no me voy a dedicar nunca. Y bueno, está bien, es una elección. Pero hay un dicho que dice que, no sé cuántas materias tienen ustedes, pero pongamos 40. 40 cuatritos hacen un abogadito, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces yo les diría que traten de ser abogados, no abogaditos. Entonces, cuando ustedes tengan inclinación por alguna rama del derecho, entiendo que le den mucha más dedicación a lo que les gusta y dejen un poquito de lado, o para robarse un 4, alguna otra materia que no es ni más ni menos interesante, simplemente que no es a lo que ustedes se van a dedicar. Pero fíjense, hay un detalle que yo les recomiendo que no dejen de tener presente. Ustedes saben que hay muchas actividades, me refiero a actividades del derecho, ¿no?, que están reglamentadas por leyes especiales. Por ejemplo, en el ámbito laboral existe la ley 11.653, que es la ley de procedimiento laboral. Aquel que le guste el derecho administrativo, hay una ley que regula el derecho administrativo. Hay una ley que regula todo el aspecto tributario. Pero quiero que tengan presente que en todas estas leyes especiales se van a encontrar al final con un articulito muy breve que dice: para todo lo que no esté previsto en la presente ley, se aplica subsidiariamente el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Y esto es justamente lo que vamos a ver nosotros. Entonces, lo que intento decirles es que se dediquen a lo que se dediquen en cuanto a rama del derecho que ustedes elijan, siempre, absolutamente siempre, y sin excepción, van a tener lo que se llama procedimiento. Y el procedimiento es lo que vamos a ver ahora. Además, el procedimiento es la actividad en los tribunales, hoy en forma electrónica, pero actividad tribunalicia al fin. De modo que ahí es donde ustedes van a tener que ganarse el peso. Nosotros vivimos de los honorarios, y los honorarios se regulan en tribunales, y los honorarios se regulan en función de las tareas que hagamos en los tribunales. Por lo tanto, reitero, sin que esto sea un ego académico, esta es una materia más que importante, no porque la demos nosotros, la cursen donde la cursen, con cualquier comisión, es el ABC del ejercicio de la profesión. Bueno, terminada con esta pavada que digo permanentemente en la primera clase, vamos a abocarnos al tema que nos ocupa. Vamos a empezar, como dije, con el tema de la bolilla 5. A modo de introducción, yo quiero que
ustedes, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Bueno, gracias. A modo de introducción, les decía, quiero que tengan en cuenta especialmente qué es un proceso. Me refiero no a los procesos voluntarios, donde por lo general no hay contraparte y son procesos muy light, muy tranquilos. En realidad el tema que nos ocupa son los procesos donde hay un litigio, donde hay una controversia y donde lo que estamos buscando es la resolución final a través del dictado de una sentencia por parte de una tercera persona imparcial que no es parte y que se llama juez. En ese contexto, en ese orden de cosas, tenemos que hablar de una parte actora y de una parte demandada. Es decir, alguien que pretende imponer y obtener una pretensión y alguien que trata de articular una defensa con respecto a la pretensión del actor y que se llama demandado. Lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy es precisamente esto de la defensa. En todo proceso controvertido hay dos partes, ustedes lo saben, actor y demandado, pero también hay ganadores y vencidos. Y si hay ganadores y vencidos, significa entonces que hay un ataque y que hay una defensa. El ataque es la demanda y la defensa es la contestación de la demanda. Digo esto porque el programa nos dice defensa y excepciones, diferencias. Bueno, a ver, ¿qué es la defensa? Defensa es todo acto procesal que articula el demandado con el objeto de obtener de alguna manera desinteresarse de la pretensión del actor, o sea, ganar el juicio. ¿Cómo está compuesta esa defensa? Y esa defensa está compuesta por todos los actos procesales legítimos que el demandado realiza durante todo el curso del proceso, en pos de obtener la asistencia de un derecho. De modo que, como parte integrante de la defensa, podríamos decir que son las pruebas. Y cuando hablamos de pruebas, hablamos de prueba testimonial, hablamos de prueba pericial, hablamos de pericias en todas sus formas, hablamos también de absolución de posiciones y hablamos de excepciones. Digo esto porque la diferencia entre la defensa y las excepciones es algo así como una relación de continente a contenido. La defensa es el continente y la excepción es el contenido. En otras palabras, las excepciones forman parte de los actos procesales que en su conjunto conforman la defensa. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. bárbaro. Hablando de excepciones, en primer lugar, el código define muy precisamente cuáles son las excepciones posibles. Vamos a ver en el artículo 345, donde enumera las excepciones. Pero primero me interesaría hacer una breve clasificación de las excepciones. Hay muchas clasificaciones, pero yo me voy a referir a una clasificación que hace a los efectos que las excepciones pueden producir en el proceso, que en definitiva es lo que nos dos tipos, las excepciones que llamamos dilatorias y las excepciones que llamamos perentorias. ¿Cuáles son las excepciones dilatorias? Son aquellas excepciones que tienen como único efecto, como única intención, como su nombre lo dice, dilatar el proceso, postergan el proceso. En tanto, las excepciones perentorias son aquellas excepciones que, de ser consideradas procedentes, lo que van a hacer precisamente es ponerle fin al proceso. Esta diferencia es sustancial.
entre las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias. Las dilatorias, como dije, solamente dilatan el proceso. O sea, privan del efecto natural de la demanda, pero en forma actual, en forma circunstancial. Por ejemplo, una excepción de incompetencia. Por ejemplo, una excepción de litispendencia. Ese tipo de excepciones lo único que hacen es aclarar algunas cuestiones, pero el proceso después continúa. Mientras que si yo les hablo de una excepción de prescripción, si la excepción de prescripción procede, le pone fin al proceso. Si yo hablo de una excepción fundada en un hecho extintivo, por ejemplo, pago, esto le pone fin al proceso. Y por eso se llaman excepciones perentorias. Vamos a ver cuáles son las excepciones que enumera el artículo 345 y vamos a tratar de hacer un breve análisis de cada una de ellas. La primera que vemos es la excepción de incompetencia. Esta es una excepción dilatoria. ¿Por qué dilatoria? Y porque cuando se resuelve, lo único que se determina si el juez es competente o no. Si el juez es competente, quedará entonces el expediente en su poder, y si es incompetente, se remitirá el expediente al juez que resulte competente. Por eso es una excepción dilatoria. ¿En qué consiste esta excepción? Esta excepción consiste en que el demandado, al momento de defenderse, dice que esta causa no es competente, por diversas razones. Fundamentalmente responde a lo que el artículo 5º y 6º del Código determina como reglas para la competencia. Y ahí lo que se genera es precisamente la posibilidad de poder determinar quién es el juez competente. Y como ustedes ya saben, supongo que lo habrán visto, lo van a ver de nuevo en el curso de esta materia, hay dos vías para resolver esta cuestión. Lo que hacemos es presentar esta excepción de incompetencia ante el mismo juez que me ha citado como demandado y pedirle que por las razones y fundamentos que yo expongo se declare incompetente y remita las actuaciones al juez que entiendo es el competente. La otra vía es la vía de la inhibitoria, donde me presento al juez que me citó y le pido que se inhiba, porque no es competente, en razón de los fundamentos y las razones que expongo en el escrito de la excepción de incompetencia. Este tipo de excepción, como dije, es una excepción dilatoria que se resuelve, que tiene la particularidad de suspender provisoriamente el proceso que se determine quién es el juez competente. Y acá nos podemos encontrar con lo que se llama cuestión de competencia, que es cuando ambos jueces se consideran y se declaran competentes, o cuando ambos jueces se consideran y se declaran incompetentes. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿quién lo resuelve esto? Si los dos jueces dicen, el competente soy yo, o los dos jueces dicen, yo soy incompetente, ¿quién lo resuelve? Bueno, esto lo va a resolver el Tribunal Superior Común. El Tribunal Superior Común a ambos jueces. Ejemplo, si estamos ante un juez de Mar del Plata y el otro juez también del Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿quién va a resolver? La Cámara de Apelaciones, porque es el Tribunal Superior Común de ambos jueces. Si nos encontramos con una competencia entre Mar del Plata y un juez de Bahía Blanca, nunca puede ser la Cámara de Apelaciones, porque si la Cámara de Apelaciones resuelve, el juez de Bahía le va a decir, ¿y vos quién sos?
si es un departamento judicial distinto. En consecuencia, quien va a resolver esta cuestión de competencia, en este caso específicamente, va a ser la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque es el Tribunal Superior Común. ¿Común a quién? Común al juez de Mar del Plata y común al juez de Bahía Blanca. Y si nos encontráramos como una cuestión de competencia entre un juez de Mar del Plata y un juez de Mendoza, quien va a resolver esta cuestión de competencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es el Tribunal Superior común a ambos. Bueno, entonces, primera excepción, la excepción de incompetencia. Como dije, esto consiste en que el demandado se presenta y manifiesta que a su juicio el juez que lo ha citado para comparecer es un juez incompetente. Y lo que pide en definitiva es que haga lugar a esa excepción de incompetencia y remita las actuaciones al juzgado y secretaría que él considera que es el juez competente. Segunda excepción, falta de personería. En realidad, en esta excepción hay dos cuestiones consideradas en la misma, porque esta falta de personería se refiere o bien a la falta de capacidad, pero con respecto a la falta de capacidad civil, a la falta de capacidad jurídica para poder estar a derecho, ya sea que esta falta de capacidad o incapacidad sea de orden absoluto o relativo. Por ejemplo, un menor que no tiene representantes, una persona que por alguna razón ha sido declarada judicialmente incapaz. Entonces, esto es precisamente la falta de personería en relación a la falta de capacidad. Y en la otra situación que contempla esta excepción es la falta de personería propiamente dicha. Es cuando la parte se presenta a través de un representante. Por ejemplo, un abogado apoderado. ¿Y cuál es el inconveniente acá? En que el poder que trae o no tiene poder, o el poder que trae es insuficiente. Reitero entonces, esta segunda excepción prevista en el artículo 345 prevé dos casos. La falta de personería o la falta de capacidad jurídica en cuanto a la capacidad intrínseca propia de quien se presenta a estar a derecho, o bien la falta de personería que está invocando un representante, que se puede dar porque invoca una personería que no tiene, porque no tiene poder, o bien porque el poder que tiene es insuficiente. Por ejemplo, si yo me presentara en una mediación, ustedes van a ver después el tema este de mediación en la cursada. Si yo me presento en una mediación, la ley de mediación dice que mi poder me tiene que otorgar a mí como representante la facultad específica de poder transar, de poder transigir y de poder formular acuerdos en nombre y representación de mi cliente. Si mi poder no dice exactamente eso, estaríamos en este caso en una excepción de falta de personería, porque el poder es un poder insuficiente. Esta excepción también es dilatoria. Y es dilatoria porque admite, en el plazo que fija el juez, que se repare, que se subsane este error de falta de representación. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, sigo. La tercera excepción es falta de legitimación. Cuando decimos falta de legitimación, hablamos de la falta de legitimación para actuar. Y puede ser falta de legitimación activa o puede ser falta de legitimación pasiva, en cualquiera de los dos casos. Y acá no es dilatoria, acá es perentoria. ¿Por qué? Porque si el juez hace lugar a esta excepción, se acabó el juicio. Porque acá hay un defecto muy grande. Si se trata de una falta de legitimación activa, concretamente lo que acá está ocurriendo es que el actor
no tiene facultad para reclamar el crédito que está reclamando. No le corresponde, no está legitimado activamente para articular la promoción de la demanda. No le asiste el derecho a él. Supongamos una sociedad que es la legitimada, pero resulta que el gerente se presenta personalmente. En ese caso hay una falta de legitimación activa. Estamos de acuerdo que la y yo como de reconocería, pero pondría una falta de legitimación activa diciendo, en realidad usted es el gerente, yo no le debo a usted, yo le debo a la sociedad anónima. Y en todo caso usted debería haberse presentado con un poder suficiente y no en forma personal, sino invocando la representación del verdadero acreedor, que es la sociedad anónima. Esto sería falta de legitimación activa. El otro lado de la moneda sería la falta de legitimación pasiva. Esto es, yo no soy quien tiene la obligación. Se me está reclamando una deuda que no tengo. En realidad, el deudor también se llama Eduardo Bruno y también vive en la ciudad de Mar del Plata, pero es otra persona. Es otra persona jurídica de existencia física. Tenemos un número de documentos diferente. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que oponer la falta de legitimación pasiva. Y es perentoria porque, insisto, si el juez hace lugar a cualquiera de las dos, falta de legitimación activa o pasiva, lo va a hacer en una sentencia que va a poner fin al proceso, porque dirá, señor, usted no es el acreedor del derecho que invoca, por lo tanto no le asiste ninguna legitimación. O por el contrario, podrá decir, señor, usted es el acreedor, pero se equivocó cuando ha promovido la demanda, porque en realidad ha intentado demandar a la persona que no resiste, no resulta ser el deudor. En consecuencia, hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva. Y como digo, en un caso o en otro va a poner fin al proceso. Excepción de litispendencia. La litispendencia puede ser una litispendencia propia o una litispendencia por conexidad. ¿Qué significa esto? Significa que yo le digo al juez, señor juez, este proceso que han iniciado ya fue iniciado en otro proceso, que puede ser en este mismo juzgado o en otro juzgado, pero es otra causa. Y acá se da precisamente esta situación tripartita, porque hay una identidad de sujeto, de objeto y de causa. Son los mismos sujetos, es el mismo objeto de la pretensión y es la misma causa. Y esto ya está iniciado en otro proceso. Y este proceso está en curso y todavía no se ha resuelto la cuestión de fondo. Por lo tanto, estamos en una duplicidad de procesos que son idénticos, reitero. Una identidad tripartita, el mismo sujeto, el mismo objeto y la misma causa. Este tipo de excepción lo que tiene por resultado final es que si efectivamente es así, si la litispendencia es por conexidad, esto significa hay una causa principal donde también como parte de la cuestión de fondo se reclama lo que me están reclamando acá. Eso es conexidad. En ese caso, el efecto que tendrá esta excepción respecto del proceso es que el expediente se va a remitir ¿a dónde? Al juzgado donde está tramitando la causa principal, que incluye, entre otras pretensiones, esta misma que me están promoviendo a mí. Esto es la excepción por conexidad. Entonces no le pone fin al proceso. Lo que hace es remitir el expediente al juez donde tramita la causa principal para que así se resuelva también esta misma pretensión que me están deduciendo a mí. Y la otra modalidad es cuando se trata de una litispendencia propia, es decir, lo que se está resolviendo en otro juzgado o en este mismo juzgado
pero en otra causa, es exactamente lo mismo que me están reclamando a mí en la demanda. Por lo tanto, en este caso se trata de una litispendencia propia. Y acá no es dilatoria, es simplemente perentoria. Porque demostrado que sea de que esta misma causa, con esta identidad tripartita de sujeto, objeto y causa, sea fehacientemente probada, lo que va a hacer el juez es ordenar el archivo de las actuaciones, porque esto está tramitando en otro juzgado. De manera que esta excepción tiene dos características. Si es una litispendencia por conexidad, el efecto será dilatorio. Se remite el expediente al juicio donde tramita la principal. Si por el contrario se trata de una litispendencia propia, acá se va a poner fin a este proceso recién iniciado, se archivan las actuaciones y continuará la otra causa hasta que se resuelva. Excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Fíjense el título. Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Y acá se dan varias situaciones, pero especialmente dos. Por ejemplo, esta demanda que yo recibí es una demanda que no se ajusta a los requisitos legales y procesales que formula el artículo 330. El artículo 330 dice que al promover la demanda el actor deberá indicar su nombre, su apellido, su DNI, deberá constituir un domicilio electrónico, deberá también decir cuál es su domicilio real y deberá también definir clara y concretamente cuál es la pretensión que tiene. Estos, chicos, son cuestiones elementales, porque si yo no sé quién es el que me demanda, ¿cómo voy a contestar la demanda? Si yo no sé en definitiva qué es lo que pretende el actor, y aunque les parezca mentira, esto suele ocurrir. Hay colegas que son muy complicados para escribir, y entonces uno lee, termina de leer 2 o 3 veces y en definitiva no puede concluir en qué es lo que me está reclamando. Bueno, esto es lo que se llama defecto legal en el modo de proponer la demanda. Concretamente, este tipo de excepción se da cuando la demanda en su contenido, por no ser claro, por ser abstracta o por ser oscura, no me permite proponer ni presentar una contestación de demanda, porque no sé qué contestar, o porque no sé quién me está demandando. Entonces, opongo la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Reitero, porque le falta datos esenciales y no cumple con los requisitos del 330, o porque la pretensión del actor no es clara. Y cuando no sé lo que me reclaman, obviamente estoy impedido de poder contestar, al menos en forma concreta y precisa. Este tipo de excepción también es dilatoria, porque después cuando veamos los efectos vamos a ver que también es una excepción de orden dilatorio y no perentorio. Cosa juzgada. Suele ocurrir a veces que una misma pretensión se reclama 2 veces. Por lo general, cuando el actor pierde el juicio, a veces vuelve a promover otro juicio reclamando exactamente lo mismo pero en otro juzgado. Pero resulta que ya tenemos otro juicio donde la pretensión ha sido la misma, donde se da esta identidad tripartita. Se repiten los sujetos, se repite el objeto y se repite la causa. La causa es, por ejemplo, daños y perjuicios. El objeto es, por ejemplo, obtener una indemnización reparatoria de daños. Y el actor y el demandado son exactamente los mismos. Pero este juicio ya terminó. Y este juicio lo gané yo, demandado, porque el juez no hizo lugar a la demanda.
Y entonces me ha dicho que efectivamente, si bien existió un perjuicio, yo no soy el responsable. Por ejemplo, un siniestro de tránsito, donde quien reclama pasó el semáforo en rojo. Y el juez, en su sentencia definitiva, dijo, no señor, en realidad no le corresponde ningún tipo de reparación. Y esto terminó. Bueno, cuando hay una sentencia y esa sentencia quedó firme y quedó consentida, lo que procesalmente se llama sentencia ejecutoriada, es decir, ha sido notificada y ha sido consentida y quedó firme. Entonces estamos en presencia de lo que ustedes conocen como cosa juzgada. Y si es cosa juzgada, es definitivo, ahí terminó. Me vuelven a demandar por lo mismo y entonces yo puedo poner esta excepción que se llama casualmente excepción de cosa juzgada. Y obviamente es una excepción, en la clasificación que venimos hablando, es una excepción de orden perentorio. Pone fin al proceso. Hago una breve pausa para tomar un poco de agua. Bueno, seguimos. Transacción, conciliación o desistimiento. Repito, excepción por transacción, por conciliación o por desistimiento. Si bien esto lo van a ver en el curso de la materia, yo voy a hacer una breve referencia, porque si no estamos hablando en chino. Le estoy diciendo 3 cuestiones procesales que ustedes no conocen. Entonces, brevemente, vamos a decir que la transacción y la conciliación son prácticamente lo mismo. La transacción y la conciliación son acuerdos a los que han arribado las partes, que han decidido poner fin a un litigio, han decidido poner fin a una controversia a través de la transacción o a través de la conciliación. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿para qué hablamos de transacción y conciliación si es lo mismo? Es lo mismo en cuanto al efecto, y en cuanto al objeto. Se trata de un acuerdo celebrado entre el actor y el demandado. Y el objeto es el mismo, pusieron fin a una controversia. ¿Y entonces por qué la diferencia? Bueno, es muy sencilla. El acuerdo al que llegan las partes por voluntad propia, en forma privada, donde ellos acuerdan de forma voluntaria y privada cuáles son los extremos de ese acuerdo que pone fin a la controversia, y que después presentan motus propio al expediente para que el juez, previo análisis y lectura, lo homologue. Eso es una transacción. Un acuerdo privado de las partes, donde en forma privada y voluntaria se han juntado, han discutido sobre el tema y han llegado a un acuerdo. Lo presentan al juez y piden que se lo homologue. ¿Y para qué se pide la homologación? Para que tengan los mismos efectos de una sentencia definitiva. Es decir, es de cumplimiento obligatorio. Y la conciliación es lo mismo. Nada más que quien llama a una conciliación es el juez. Acá no hay una voluntad privada, sino que acá hay una citación judicial. El juez lo que hace es ordenar y celebrar una audiencia a la que convoca a las partes, actor y demandado, para que procuren llegar a un acuerdo. Entonces, uno propone, el otro modifica, el otro modifica, y finalmente llegan a un acuerdo. ¿En dónde? En sede judicial, no en forma privada. ¿Y qué se hace con ese acuerdo que no se llama acuerdo, se llama acta de conciliación? ¿Qué se hace con eso? Se homologa judicialmente, exactamente igual que en el caso anterior, y ambas partes, actor y demandado, quedan comprometidos al contenido de ese acta. Esa es la diferencia entre transacción y conciliación. Y finalmente, esta excepción
habla del desistimiento. El desistimiento es precisamente cuando el actor desiste. No quiero seguir con esto. Ahora, hay dos tipos de desistimiento. El desistimiento de la acción y el desistimiento del derecho. Los efectos son distintos. Cuando el actor desiste de la acción o de la pretensión, lo que dice, desisto de este proceso, solamente de este, pero no desisto del derecho. Yo sigo pensando que el derecho me asiste. En consecuencia, voy a presentar el desistimiento en este juicio, pero mañana inicio otro. ¿Por qué? Por la misma causa. Porque en realidad yo desistí de la acción. Y la acción es precisamente la promoción de la demanda en este proceso. Si desisto de la acción, termino este proceso. Pero esto no me impide comenzar otro por la misma causa y con la misma intención. Mientras que si yo desisto del derecho, acá el tema cambia. Estoy diciendo desisto del derecho que ya dejó de asistirme. No tengo más derecho. Y si no tengo más derecho, no puedo promover una nueva acción, un nuevo proceso, exigiendo la misma pretensión. Esa es la diferencia entre desistir de la acción y desistir del derecho. Reitero, si desisto de la acción, termino este proceso, pero mañana puedo promover otro con la misma pretensión. Si yo desisto del derecho, significa que nunca más voy a poder promover ningún juicio para articular esta pretensión, porque desistí del derecho que me asiste. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Sí. En ambos casos, sea por transacción, por conciliación o por desistimiento, es una excepción perentoria. En todos los casos le pone fin al proceso. ¿Por qué? Y porque presento un acuerdo donde digo, señor juez, ya llegamos a un acuerdo, acá está homologado, y lo voy a cumplir, así que esta pretensión no puede ser articulada. Pongo fin al proceso. Con la misma excepción, pues sí, señor juez, ya tuvimos una conciliación en el juzgado tal, ante el juez tal, secretaría tal, y arribamos a un acta de conciliación, acá está. También pone fin al proceso. O le digo, señor juez, el actor, el hoy actor, que también fue actor en esta otra causa, desistió, pero desistió el derecho. En consecuencia, esto le pone fin a toda su pretensión. Reitero, perentoria en cualquiera de sus formas. Finalmente nos quedan las defensas temporarias, así lo menciona el Código. Cuando habla de defensas temporarias, habla y cita algunos artículos del Código Civil, pero para que ustedes lo tengan presente, lo que hace mención ahí es, por ejemplo, a la excepción de prescripción, que no está especialmente prevista en este artículo, o, por ejemplo, a oponer el beneficio de excusión. ¿Qué es el beneficio de excusión? Por ejemplo, cuando ustedes salen de garantes en un contrato de locación o en cualquier otro tipo de relación contractual, ustedes pueden articular o pueden decir de que queda presente y vigente, en caso de ser necesario, la articulación del beneficio de excusión. ¿Qué significa esto? Si yo soy garante del doctor Bruno y el doctor Bruno no cumplió, primero demandarlo a él. Y si no podés obtener nada de él, porque es un insolvente, entonces continúa conmigo. Esto es el beneficio de excusión. A esto se refiere este octavo inciso del artículo 345, cuando habla de las defensas temporarias. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son los requisitos de admisión? Requisitos de admisión de la oposición de excepciones. Aclaro que acá, cuando hablamos de excepciones, estamos hablando únicamente de los procesos sumarios y los procesos ordinarios.
Digo porque también hay excepciones en otro tipo de procesos, que lo van a ver ustedes en la segunda parte de la cursada, por ejemplo, en el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo admite excepciones, pero son otro tipo de excepciones, que están enumeradas en el artículo 542 del Código, son 9, pero nada tienen que ver con este tipo de excepción. Estas excepciones se llaman excepciones de previo y especial pronunciamiento, las que estamos viendo ahora. Precisamente ¿por qué? Porque son excepciones que en muchos casos se pueden resolver como de pleno derecho. No es necesaria la apertura a prueba. ¿Y por qué no es necesaria? Porque la prueba surge de las mismas constancias del expediente o surgen de la misma documentación que agregaron las partes. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando promovemos una demanda que ha sido la consecuencia de una relación cuasi contractual, sabemos que la prescripción es del orden de los 2 años, mientras que si es de una relación contractual es de 10 años. Entonces, una cuestión típica de una relación cuasi contractual es, por ejemplo, un accidente que se ha derivado del transporte público. Yo tomo un micro y cuando voy a bajar, el micro arranca y me quiebra una pierna. Bueno, esto es una relación cuasi contractual, porque en realidad acá el boleto, o en su momento, o hoy la tarjeta SUBE, es la relación contractual. Por eso se llama cuasi contractual, porque no es una relación contractual pura, ni genuina. En este caso, la prescripción es de 2 años. Supónganse que yo tengo una demanda donde el actor, en la promoción de su demanda y en el relato de los hechos y antecedentes, dice que el accidente ocurrió el 27 de agosto del año 2016. Y cuando yo contesto la demanda, digo que sí, que efectivamente este accidente ocurrió, que yo soy el propietario del transporte, soy el propietario del micro, y que el accidente ocurrió, y que efectivamente ocurrió el 27 de agosto del año 2016. Y lógicamente opongo la excepción de prescripción. Digo, pero esto se agotó en sí misma. Por este curso del tiempo que hace operar la prescripción, me encuentro liberado de la obligación y el reclamo judicial. Ustedes saben que con el curso de la prescripción, una obligación judicial se transforma en una obligación de orden natural. La cumplo si me parece, la cumplo si mis principios me dicen que la tengo que cumplir, pero judicialmente no hay reclamo. Bueno, este sería un caso de una excepción de prescripción manifiesta, donde no es necesaria la producción de ninguna prueba, sino que el juez lo tiene que resolver como una cuestión de puro derecho. ¿Por qué? Y porque surge del mismo expediente. El actor está diciendo que esto ocurrió hace 4 años. Y el demandado está diciendo que efectivamente ocurrió hace 4 años y que en consecuencia opone la excepción de prescripción. Y acá no hace falta ninguna apertura a prueba. Acá lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Y la ley dice que la prescripción en estos casos opera a los 24 meses. En consecuencia, ahí se resuelve. Y esto es una excepción de previo y especial pronunciamiento. Las excepciones que no pueden resolverse como de previo y especial pronunciamiento se van a resolver en la sentencia definitiva. Con lo cual el proceso va a seguir. El juez la va a tener en cuenta, pero las va a resolver en la sentencia definitiva. ¿Por qué? Y porque es necesario la producción de otras pruebas que hacen a la cuestión de fondo, a resolver en el proceso. Bueno, requisitos de admisión. Artículo 347. Y me voy a tomar otro vaso de agua. Bueno, acá tenemos que distinguir cuáles son los requisitos de admisión en función de qué tipo de excepción estoy articulando. Por ejemplo,
La excepción de litispendencia, la excepción de cosa juzgada, la excepción de transacción, conciliación y desistimiento, repito, las excepciones de litispendencia, de cosa juzgada, de transacción, conciliación y desistimiento, es decir, estoy hablando de la excepción número 4 y 7, creo, si no me equivoco. Litispendencia, cosa juzgada, transacción, conciliación y desistimiento. Son 3 excepciones distintas. Una es la excepción de cosa juzgada, la otra es la de litispendencia y la otra es la que compone estos 3 elementos: transacción, conciliación y desistimiento. ¿Qué tienen de común? ¿Cuál es el requisito de admisión para estas 3 excepciones? La presentación del testimonio o de los instrumentos que acrediten fehacientemente la procedencia de esta excepción. Repito entonces, el requisito, no para resolverla, sino para admitirla, el requisito procesal para que estas 3 excepciones puedan ser admitidas, después veremos cómo se resuelve, es la presentación del testimonio o de los instrumentos que acrediten que realmente son fehacientes. O en su caso, que se remita el expediente en el caso que corresponda. Si yo, por ejemplo, digo, señor juez, vengo a poner la excepción de transacción. Bueno, tenés que traer entonces el testimonio que acredite ese convenio, esa transacción, o tendrás que traer una copia certificada del juzgado donde lo presentaste, o tendrás que pedir que se remita el expediente, para que el juez pueda acreditar fehacientemente que lo que estoy diciendo es así, hubo una transacción. O en su defecto, que se remite el expediente en el que esté el acta de conciliación, para demostrar que efectivamente hubo una conciliación. Indicando juzgado y secretaría. Esto es el requisito de admisión en estos casos. Con la excepción de incompetencia. En realidad, acá se puede dar un caso muy especial. Yo no sé si ustedes han visto competencia ya, pero si no lo vieron, cuando lo vean, si ya lo han visto, recordarán, porque lo han visto hace poquito, que uno de los elementos o de las particularidades propias de la competencia es que la competencia en principio no se puede prorrogar la competencia, solamente se puede prorrogar en un solo caso, y es cuando se trate de cuestiones patrimoniales, o sea, de orden económico, y se trate de la competencia territorial. Es el único caso donde se admite la prórroga de competencia. ¿Qué es la prórroga de competencia? Es cuando las dos partes deciden someterse a la competencia de un determinado juez. Pero reitero, solamente en aquellos casos en que lo que se esté prorrogando sea la competencia en razón del territorio, no en la materia. Yo no puedo decir, bueno, esta cuestión civil la vamos a someter a la competencia de un juez penal. Es el único caso. En ese caso, la excepción de incompetencia puede ser que yo la esté articulando porque diga, señor juez, con el actor hemos convenido Hola, doctor. Hola. ¿Sí? Se le entrecorta todo, doctor, no se escucha nada. No sé si el resto le está pasando. A ver, ¿ahora me escuchan? Yo ahí lo escucho perfecto, no sé si al resto le pasa. Bueno, decía Sí, entonces momento, que, por ejemplo, ¿me escuchan, chicos? Sí, ahora sí. Bueno, decía, para dar un ejemplo, un siniestro automovilístico, un de tránsito en la ciudad de Mar del Plata. Pero resulta que yo está ahí blanco.
el dueño del otro vehículo es de Bahía Blanca. En realidad, ¿cuál es el juez competente en principio? El juez del lugar donde ocurrió el hecho, el siniestro, que sería un juez de Mar del Plata. Pero yo puedo hablar con la otra parte y decir, mirá, ¿por qué no ventilamos esto en los juzgados de Bahía Blanca? Entonces vos vivís en Bahía, yo me hago 100 kilómetros, que es mejor que tener que hacer los 2 para venir a competencia. Que lo competencia en razón es de Bahía, no de Mar del Plata. Y es para una cuestión de orden económico, o sea, patrimonial. Si esto hubiera ocurrido, y yo he convenido que nos vamos a someter a la competencia de un juez de Bahía Blanca, mañana el actor me demanda acá en Mar del Plata. Y yo tengo el acuerdo donde hemos prorrogado la competencia en favor de un juez de Bahía, por acuerdo de partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Oponer la excepción de incompetencia y decirle, señor juez, usted es competente en función de lo que dice el hecho. Hemos acordado voluntariamente con el actor que nos vamos a someter a los tribunales de Bahía Blanca. Acá está el acuerdo. Acá está el acuerdo escrito de prórroga de competencia. De modo que al articular la excepción de incompetencia, en carácter de prueba documental, tendré que llevar este acuerdo que es suscrito con la otra parte. Bueno, doctor, procedimiento. ¿una pregunta? Sí. ¿El acuerdo de partes puede estar realizado después de producido el hecho o tiene que ser anterior al hecho? No, no. Vos no podés hacer un acuerdo con alguien con quien todavía no chocaste. Está bien, esa parte la entendí, pero yo lo estaba trasladando quizás a un contrato. No, repetime porque no te escucho bien. Porque se le entrecortaba y yo estaba pensando en algún otro supuesto que no sea un incidente automovilístico, obviamente. Sí, sí, absolutamente puede ser, y te voy a dar un ejemplo. En un contrato de locación, ustedes observen, miren un contrato de locación y van a ver que en la última cláusula siempre se pone, las partes se someten voluntariamente a los tribunales ordinarios de la ciudad de Mar del Plata, o del partido de Mar del Plata, o del departamento judicial de Mar del Plata, con excepción de cualquier otro que le pueda corresponder, inclusive el federal. Eso es una prórroga de competencia escrita, y como vos bien decís, se ha pactado antes de que ocurra el hecho. Por ahí lo toque desalojar, o por ahí no me paga, pero lo hice al momento de firmar el contrato de locación. Está bien la observación tuya, puede ser antes de que se cometa el hecho. Bueno, procedimiento. ¿Cuál es el plazo para oponer las excepciones de previo y especial pronunciamiento? El código dice dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda. Las excepciones previas deben ser opuestas en un solo escrito dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda. Y acá aclaro algo. Si se trata de un proceso ordinario, el plazo para contestar la demanda es de 15 días. De modo que yo puedo oponer la excepción dentro de los primeros 10 días y después contestar la demanda. Aclaro, la presentación de la oposición de la excepción no suspende el curso del plazo para contestar la demanda. Repito, la presentación escrita de la excepción no suspende el plazo para contestar la demanda. Y se hace dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda. Aclaro que en el proceso sumario, el plazo para contestar la demanda es de 10 días. De modo que acá hay una coincidencia. Si bien en el proceso ordinario es dentro de los primeros 10 días del plazo para contestar la demanda, es porque
el plazo para contestar la demanda es de 15 días. Ahora, si se trata de un proceso sumario, yo le diría que es el mismo plazo, porque el plazo para contestar la demanda en el proceso sumario son 10 días. Entonces coincide el plazo para oponer excepciones previas y el plazo para contestar la demanda. ¿Qué pasa cuál es el plazo cuando nos encontramos con un demandado que se encuentra fuera de la jurisdicción del tribunal? Ustedes saben que hay un artículo, que creo que es el 158, si no me falla la memoria, donde hay una ampliación del plazo en función de la distancia. Recuerden que hay una ampliación de un día cada 200 kilómetros. Si yo tengo o fracción no menor de 100. Si yo tengo un demandado en Dolores, que está exactamente a 200 kilómetros, será un día. Si yo tengo un demandado en Chascomús, que son 315 kilómetros, son 3 días, porque son 2 por los primeros 200 kilómetros y un día más por los otros 115. Tengo 3 días. Si yo tengo un demandado que está cerquita de Dolores, pasando Dolores, es un día, porque son 200 kilómetros y una fracción que es menor de 100. Entonces siguen siendo 2 días. ¿Cómo calculamos acá el plazo para oponer excepciones? Bueno, es muy sencillo. Si se trata de un proceso sumario, donde el plazo para contestar la demanda son 10 días, el plazo para oponer la excepción es el mismo, porque la ampliación en función de la distancia es exactamente igual. ¿Qué pasa si se trata de un proceso ordinario, donde el plazo para contestar la demanda es de 15 días? Bueno, es muy sencillo, chicos. Si yo tengo una persona que vive en Dolores, donde hay 200 kilómetros, en consecuencia el plazo para contestar la demanda es ampliado en un día. Ya no son 15, son 16. Y el plazo para oponer excepciones, le resto 5 al plazo para contestar la demanda. Quiere decir que el plazo para oponer excepciones van a ser 11 días. Repito, si el demandado se encuentra fuera de la jurisdicción del juzgado que está interviniendo, va a correr el plazo que fija el artículo 158 o 156 con la ampliación. ¿Cómo calculamos entonces el plazo para oponer la excepción? Primero vamos a tener que calcular el plazo para contestar la demanda. Bueno, a ese plazo le restamos 5 días. Entonces, si para contestar la demanda por ampliación de la distancia, el plazo resulta de ser de 18 días, contestar las excepciones son 13. 18 menos 5. Si el plazo para contestar la demanda es 16, para ponerle excepciones 11. 16 menos 5. Ese es el plazo. Forma. La excepción se promueve en un solo escrito, dentro del plazo que vimos. Y en ese mismo escrito hay que agregar toda la documental y además hay que ofrecer toda la prueba de la que me voy a valer después para que prospere esa excepción. Repito, es un solo escrito dentro del plazo que dijimos, se acompaña toda la documental y se ofrece todo el resto de la prueba. ¿Y qué pasa si no ofrezco la prueba? No la voy a poder ofrecer nunca más. Así de sencillo. No va a haber otra oportunidad para ofrecerla. Entonces reitero que esto es muy importante y es pregunta-examen. Al oponer la excepción, lo tengo que hacer en un solo escrito, dentro del plazo correspondiente, acompañando toda la documental que tenga y además ofreciendo el resto de la prueba. Si no lo hago en ese escrito, en esa presentación, no lo puedo hacer después. ¿Qué
¿Qué hace el juez cuando recibe la oposición de una excepción en estas condiciones que acabo de mencionar? Bueno, lo primero que hace, le va a correr traslado. Le corre traslado al actor por 5 días. ¿Para qué? Para que conteste esa excepción, nada más. Yo ya tengo notificada la demanda por parte del actor, ya opuse la excepción en mi carácter de demandado, y entonces el juez le va a correr traslado al actor por 5 días para que conteste esa excepción. Pero solamente para que conteste esa excepción. No va a poder ampliar la demanda ni referirse a ninguna otra cuestión como no sea contestar la excepción que yo opongo, exclusivamente. Y por supuesto, también tendrá que hacerlo en un solo escrito, acompañar toda la documental y ofrecer el resto de la prueba. Si no lo hace, no lo va a poder hacer después. Ese es el régimen en cuanto a notificación. Opongo la excepción y el juez corre traslado al actor, quien deberá contestarla en dicho plazo y con las características que les digo, documental y ofrecimiento de prueba. Contestada la excepción por parte del actor, o vencido el plazo para que conteste, aunque no lo haya hecho, el juez lo que va a hacer es señalar una audiencia dentro de los próximos 10 días para la producción de la prueba ofrecida, tanto para el demandado que opuso la excepción, como para el actor que la contestó o no. Señalar esta audiencia para esta producción de prueba ofrecida es facultativo del juez. El juez lo resuelve y esto es inapelable. El juez dice, señala una audiencia para recibir prueba, o puede decir, no, declaro la cuestión como de puro derecho, porque evidentemente con las constancias del expediente y la documental que me agregan las partes, es suficiente. Y se resuelve. Entonces, repito, contestada la excepción por parte del actor o vencido el plazo para hacerlo, lo que hace el juez es señalar una audiencia dentro del plazo de 10 días. Esta audiencia es facultativa por parte del juez, recibe la causa prueba, si lo considera procedente, y finalmente resuelve la excepción, haciendo lugar o no. Vamos a ver cuáles son los efectos de la admisión de las excepciones. Efectos de la admisión de las excepciones. Si hablamos de la excepción de incompetencia, que es una excepción de orden dilatorio, nada más, resuelta y admitida esta excepción, lo que va a hacer el juez puede ser 2 cosas nada más. Solamente 2 cosas. Puede ser que remita el expediente al juzgado que corresponde o que ordene el archivo de las actuaciones. Repito, excepción de incompetencia, efecto de la admisión, artículo 352. El juez resuelve la excepción, la admite, la resuelve y puede resolver 2 cuestiones. Manda archivar las actuaciones o manda que se remita el expediente al juez que él entiende que es competente para entender en la causa. Para la excepción de cosa juzgada, la excepción de falta de legitimación o la excepción de prescripción, repito, en caso de admisión de la cosa juzgada, de falta de legitimación o de prescripción, se archivan las actuaciones, porque estas excepciones son de orden perentorio. Fíjense que si admite una excepción de cosa juzgada, es bueno, pues ya está, ya se juzgó en otro proceso, y sobre esto, como hace cosa juzgada formal o material, no se puede volver a hablar. En consecuencia, ordena que se archiven las actuaciones.
Si se trata de falta de legitimación, y el juez dice, sí, efectivamente, el actor no está legitimado activamente, por lo tanto no puede demandar. O dice, en realidad tiene razón el demandado, no tiene legitimación pasiva, porque él no es quien debe ser demandado. O en otro caso dice, efectivamente ha operado la prescripción. ¿Qué puede resolver el juez acá? Archivar las actuaciones. No puede hacer otra cosa. Y reitero, son de orden perentorio, ponen fin al proceso. Excepción de litispendencia. Esto mismo se está discutiendo en otro juzgado. Esta es una excepción dilatoria. Si el juez admite la excepción y la encuentra procedente y así lo resuelve, lo que va a ordenar es que se remitan las actuaciones al juzgado donde está entendiendo la causa, sea idéntica o causa principal si es por conexidad. Admite la excepción, le dice al demandado, efectivamente tiene razón, acá hay litispendencia. ¿Qué va a hacer el juez? Remite las actuaciones al juzgado y secretaría donde está tramitando la causa principal que ha dado origen a esta excepción de litispendencia. Falta de personería o defecto legal. En el supuesto caso de que el juez admita esta excepción de falta de personería o defecto legal, en ambos casos es subsanable, chicos, porque ¿qué les parece a ustedes? Lo lógico sería que si es una excepción de defecto legal, el juez lo llame al actor y le diga, che, léete esto y hacelo más claro. Porque nadie entiende nada y obviamente el demandado no te puede contestar lo que no entiende, porque no está claro. Esto sería defecto legal. Ahora, si se trata de una excepción de falta de personería, también es un defecto que se puede subsanar, porque en ese caso llamará al abogado que se presentó como apoderado o a quien dice ser representante y le va a decir, este poder que ha invocado, este poder que acompañó, no es suficiente. Para esta causa y para este proceso es insuficiente porque no le otorga las facultades necesarias. En ambos casos, sea por defecto legal, porque la demanda no está clara, o sea porque hay falta de personería manifiesta, el juez dice, bueno, evidentemente este poder no es suficiente, ¿qué va a hacer el juez? No sería justo poner fin al proceso. Lo que va a hacer el juez es intimar para que ese error sea subsanado. ¿En qué plazo? En el plazo que el juez considere como prudente. El plazo lo pone el juez. Y le dirá, intímase al actor o intímase a su representante para que subsane el defecto legal de la demanda o para que presente un poder conforme al derecho en el plazo improrrogable y perentorio de 5 días. Esto es lo que va a hacer el juez. ¿Y qué pasa si en ese plazo perentorio e improrrogable que le da a la parte actora para que subsane este inconveniente, el actor no lo hace? Es muy clarito, y no admite ningún tipo de recurso. El juez va a tener por desistido el proceso y va a ordenar que se archiven las actuaciones. Repito, porque esto en el examen se pregunta. Cuando se trata de una excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, o cuando se trata de una excepción de falta de personería, el juez lo que va a hacer es intimar a la parte actora, habiendo admitido la excepción del demandado, intimarlo para que en el plazo que él considere prudente, que por lo general son 5 días, subsane este defecto. Bien, que reitere claramente cuál es la pretensión, si es un defecto legal de la demanda para que sea clara, o bien para que acompañe un poder suficiente, porque la personería invocada no es suficiente. ¿Qué pasa si el actor o su representante no cumple con esto en el plazo que el juez le da? Muy sencillo. El juez lo va a tener por desistido del proceso, va a ordenar que se archiven las actuaciones, pone fin al proceso, y además le va a imponer las costas al actor.
esto que quede claro, repito, si no se cumple y no se subsanan los errores o los defectos, en el plazo que el juez puede fijar prudencialmente, va a entender que el proceso ha sido desistido por parte del actor, va a ordenar las inmediatas actuaciones, el archivo de esas actuaciones, y va a determinar la imposición de costas al actor, porque ha dado lugar a un dispendio jurisdiccional que en definitiva no ha sabido, no quiso o no pudo subsanar. Bueno. Doctor. Sí. Pero esto no significa que a pesar de que la parte actora haya sido condenada en costas, no puede en un futuro volver a abrir un nuevo proceso, ¿o sí? Absolutamente, claro, lo puede promover en cualquier momento de nuevo, sí. Lo que hay acá es un entendimiento del juez como que el actor se desinteresó y en consecuencia entiende que ha desistido del proceso, lo cual no le impide que después inicie otro proceso, con un poder suficiente o con una demanda más clara. Lo puede hacer, absolutamente. Este proceso terminó. ¿Quién ganó este proceso? El demandado, porque ha prosperado su excepción. Y como el demandado ha sido el vencedor, como es de rigor en las costas, se imponen las costas al vencido. ¿Quién es el vencido? El actor que no ha subsanado lo que el juez le manda a subsanar. Y le impondrá las costas. Bien hecha la observación, y sí, puede promover la misma demanda, bien hecha, por supuesto, o tendrá que pagar costas de nuevo, pero lo puede hacer. Bueno, yo doy por finalizado el primer punto, que es defensa y excepciones de la bolilla 5. Así que el día lunes, reitero, reemplazando al doctor Nagore, que se va a hacer presente el jueves y el próximo lunes, para continuar con sus temas, el próximo lunes vamos a seguir con la contestación de la demanda, allanamiento, reconvención, hasta donde sigamos, hasta donde nos alcance el tiempo, y así sucesivamente. Así que bueno, yo doy por finalizado esto, les agradezco la presencia y nos vemos el próximo lunes entonces. ¿Puedo hacerle la última pregunta, doctor, antes de que vaya? Sí. No. Sí. En el caso de las excepciones, cuando el juez lo deja para resolver cuando dicta la sentencia, ¿esa excepción corre dentro del mismo cuerpo del proceso o va por separado? Sí. Sí, lo único que ocurre en cuerpos separados son los incidentes. Bien, ok, no, es que eso es lo que quería saber, si al definir en sentencia si se hacía por incidente o si iba dentro del mismo cuerpo. Sí, el juez va a admitir la excepción y va a decir que como no es una excepción de previo y especial pronunciamiento, será resuelta en la sentencia definitiva cuando se resuelva la cuestión de fondo, pero forma parte del proceso. Los que corren por expediente separado o por cuerda, así se llama procesalmente, son los incidentes, pero los incidentes se refieren a cuestiones que se van suscitando en el proceso entre las partes, y no tienen nada que ver con la cuestión de fondo. Perfecto. Absolutamente. Por eso decimos que el incidente es un juicito dentro del juicio. Sí. Y por eso corre por cuerda separada. Es un pequeño expediente, un expedientillo, donde lo que se resuelve son cuestiones entre las partes que no hacen a la cuestión de fondo. Bien. Doctor, bueno, una pregunta. Les agradezco la presencia y nos vemos el próximo lunes entonces. Gracias. Tengan un buen fin de semana. Adiós. Chao. Gracias, igualmente. Muchas gracias.